Muy bien. Ok. Bueno, vamos a darles la bienvenida. Estamos comenzando ya a grabar para luego subir a la plataforma. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ok. Y aquí tenemos prácticamente el tema que vamos a ver, ¿verdad? Que vamos a ver en esta oportunidad. Muy bien. Hoy vamos a hablar, hemos venido platicando un poco acerca de las primeras etapas desde el trato directo, ¿verdad? Hemos venido hablando de la conciliación, también del arbitraje. Entonces, dándole seguimiento a lo que es el arbitraje, vamos a hablar de la integración del tribunal. El tribunal está compuesto es una persona conocedora en una materia determinada, que con experiencia esta persona sabe dar una respuesta a los conflictos que se generan. En este caso, el perito sería una persona con conocimiento en materia laboral, es experto en materia laboral. En otras materias también hay peritos para dirimir un conflicto a través de lo que es el arbitraje, y el arbitraje se ve en muchas materias, en otras materias, en otras clases de conflicto, pero que el perito, o sea, la persona experta, debe de ser con pericia en el tema que se discute. En este caso serían entonces personas con mucha pericia en el tema de lo laboral, del derecho laboral. Entonces, por lo que hemos venido diciendo, en todo lo que son las etapas del conflicto, que la primera dijimos que era el trato directo, la segunda etapa que es la etapa de la conciliación, y luego comenzamos a ver la etapa del arbitraje. En esta etapa, para poder darle paso a esta etapa, que sea un tercero quien decida, entonces se va a integrar ese tribunal. Ese tribunal se integra para resolver los conflictos colectivos económicos en El Salvador. Y el Código de Trabajo estipula que para resolverlos por la vía del arbitraje, ¿verdad? Tiene que integrarse una junta tripartita, es decir, el colegiado es de 3 árbitros, ¿sí? Esos 3 árbitros son nombrados dentro de las 24 horas de haberse sometido el conflicto a arbitraje. Entonces, estos 3 árbitros, esta tripleta que se integra, por eso se llama tribunal, esta tripleta que se integra, entonces viene a resolver un conflicto, y en este caso, el conflicto que estamos tratando de resolver es un conflicto económico. Dentro de las tareas que ustedes ya hicieron, un grupo va a hablar de los conflictos colectivos económicos y otro grupo va a hablar de los conflictos colectivos de interés, que son 2 cosas totalmente diferentes, y hay que saber diferenciar el tipo de conflicto a desarrollar. Entonces, aquí tenemos en el artículo 500 del Código de Trabajo, que habla pues sobre la sección 4ª del arbitraje. Dice que habiendo terminado la etapa conciliatoria, que es la segunda etapa de las etapas del conflicto colectivo, entonces entramos a la tercera etapa, que es la conocida como la etapa del arbitraje. Entonces, habiéndose ya pues establecido esa etapa del arbitraje y habiéndose ya puesto, como dicen las cartas sobre la mesa, entonces hay que integrar ese tribunal de árbitros que son los que van a resolver el conflicto. Aquí estamos en el supuesto de que no hemos llegado a acuerdos con el patrono.
Estamos en el supuesto de que la primera etapa no se pudo lograr porque el patrono no estaba de acuerdo. Estamos en el supuesto de que la segunda etapa tampoco se pudo lograr porque el patrono no quiso conciliar. Y estamos en el supuesto que en esta tercera etapa, entonces le vamos a encargar a una tripleta de expertos en la materia, y a esta tripleta se le va a llamar árbitros, equipo de árbitros. Entonces los árbitros van a decidir sobre el conflicto que pueda generarse cuando hay negativa en una de las dos partes. Quiero que me pongan atención acá, por los que ya están presentes, de que nosotros estamos tratando de armar un expediente sobre un caso hipotético de conflicto colectivo de trabajo. Y por eso es de que dentro de las tareas que se les han pedido a ustedes, en primer lugar, acuérdense que estaba la de comenzar haciendo lo que es un contrato individual. Y así sucesivamente hemos venido avanzando, y ustedes tienen que ir agregando a ese expediente que ustedes van formando cada una de estas etapas. Lo último que hemos visto en el expediente que usted va formando es agregar los estatutos, el acta de constitución, y hay que agregar al expediente que usted va formando las resoluciones que el Ministerio de Trabajo da con relación a la creación de la persona jurídica del sindicato, que usted ya tuvo que haberle puesto nombre al sindicato que se formó. Ahora, es importante que le vayamos agregando, que de todas maneras yo le voy a subir esto a la plataforma, pero que a ese expediente le vayamos agregando con todos sus anexos, porque lo que yo quiero es que ustedes conozcan en la práctica cómo es que se va formalizando el proceso que lleva de formalización de este conflicto. Entonces, ya que tenemos, por ejemplo, los estatutos, entonces habría que anexar las resoluciones que tendrían que investigar o pedir en el Ministerio de Trabajo les pueden dar un formato al respecto de las resoluciones que dan ellos cuando ya lo consideran una persona jurídica, y del edicto que se publique en el diario oficial. Ustedes pueden conseguir un diario oficial donde encuentren ahí un edicto publicado sobre la creación de ese sindicato. Entonces, esto lo vamos formando paso a paso. Por eso, cuando les pongo fecha y les digo, para tal fecha me van a entregar el avance, no me entreguen solo lo que estoy pidiendo ahorita, sino que me van a entregar todo lo antiguo, más lo que ustedes están ya formando, para que se le vaya viendo ya estilo a ese expediente. Entonces, estas fases que estamos haciendo acá, que ya son las fases del conflicto, entonces también las vamos a ir agregando en la práctica en el expediente que vamos formando. Acuérdense que esa tarea dijimos que iba a ser desde el principio de ciclo hasta que terminemos ciclo. Y esa va a ser la nota de su último examen parcial. Entonces no haríamos examen parcial, sino que esa sería la nota, es decir, la investigación que estamos recogiendo desde el principio hasta donde lleguemos. Hay que ponerle atención a eso. Algunos compañeros en la última entrega que hicieron solo me entregaron la última parte. Y tiene que ser todo la recopilación que se vaya agregando. Y hacerlo en PDF, por favor, porque en Word quise leer un trabajo y no pude leerlo. Todo en PDF. Entonces, ahorita ya estamos entrando prácticamente a la fase del conflicto. Y entonces decíamos, para retroalimentar, que ese conflicto, que por cierto está en el artículo 480, que ya lo vimos, están las etapas de ese conflicto, que ya estamos en avanzadas como tal. Entonces, la etapa del trato directo, que era la primera etapa de ese conflicto, la segunda el arbitraje, y la segunda es la conciliación, la tercera es el arbitraje y el cuarto es la huelga. Ahorita ya hemos agotado los temas de lo que es el trato directo y la conciliación, y estamos ahorita en el tema del arbitraje, que es la tercera etapa del conflicto colectivo de trabajo.
Entonces, ya en el artículo 501 se habla un poquito del procedimiento en cuanto a lo que es la integración del tribunal. Entonces, le quisiera pedir a usted que me lea, por favor, el artículo 501. No sé si Julieta lo tiene a la mano ahí. Ahí le veo el código. Gracias. Sección cuarta del arbitraje. Artículo 501. Dentro de las 24 horas de haberse sometido el conflicto al arbitraje, cada una de las partes designará un arbitrador y se le comunicará al director general de trabajo. Si las partes o algunas de ellas no hicieren el nombramiento en dicho plazo, el director general lo hará en nombre del infractor o infractores designados que haya sido dichos arbitradores. Serán citados por el director general para que concurra a un despacho dentro de las 24 horas siguientes para ser juramentados por dicho funcionario y para elegir a un tercer arbitrador que será el presidente del tribunal. Si no se pusieren de acuerdo en la elección, el director dentro de las 24 horas siguientes hará nombramiento, tomará juramento al tercer árbitro y dará posesión de los cargos a todos los miembros del tribunal. Ok. Gracias, Julieta. Muchas gracias. ¿Así le gusta que le digan, Julieta? Sí. Sí, está bien. ¿No? Cualquiera de los dos nombres, Geraldine o Julieta, no hay problema, licenciado. Excelente, excelente. Vale. Lo que Julieta ha leído es la conformación de lo que es el árbitro y como vemos en la ley, en el artículo 501, son 3 árbitros y es si no se ponen de acuerdo es el director quien va a nombrarlos, porque es probable de que tal vez el patrono diga, no, yo no, ¿para qué? Pues, yo no estoy nombrando a nadie, o sea, se encapricha y no le conviene. Entonces es el director general de trabajo el que va entonces a hacer nombramientos dentro de las 24 horas y va a juramentar entonces a esa tripleta que son los que van pues a dar un veredicto, una sentencia, que ojo con esto. En este caso, cuando hablamos de arbitraje, no se llama sentencia la resolución que ellos dan, sino que se llama laudo arbitral. Pónganle cuidado a esto. Entonces, cuando eso se genera, cada una de las partes, según dice el artículo 501, ¿verdad? Deben de asignar un árbitro y esa designación debe comunicársele al director general de trabajo, ¿verdad? Y ya, como dice el artículo 501, si una de las partes pues no hiciera el nombramiento en el plazo mencionado, entonces va a ser el director general quien hará dicho nombramiento, ¿sí? Entonces, el director va a nombrar a ese árbitro en nombre del que está renuente, pues, ¿verdad? Del que no quiere. Y luego los designará a estas personas designadas, las va a citar a su despacho dentro de las 24 horas siguientes para ser juramentado. Y entonces ahí también se va a elegir a ese tercer árbitro que será el presidente del tribunal. Entonces, al no ponerse de acuerdo las partes, pues acuérdense que cuando hay un conflicto cada quien se cierra. Al no ponerse de acuerdo las partes, entonces el nombramiento será pues hecho por el director, ¿verdad? Y va a tomar juramento al tercer, le va a tomar juramento al tercer árbitro, ¿verdad? Y es decir, va a nombrar al tercero, ya que las partes no se pusieron de acuerdo, y le dará posesión de los cargos a los miembros del tribunal de arbitraje, ¿verdad? Y ya con esa actividad o con ese procedimiento, los 3 árbitros van a quedar debidamente juramentados, ¿verdad? Pero bien, todavía dentro de lo que es el arbitraje, se pudiese llegar a un acuerdo. No es que porque ya pasamos al arbitraje y se nombraron los árbitros, hoy queda en manos de ellos. No, todavía se puede, ¿verdad? Llegar a un acuerdo, aún teniendo árbitros,
Y que por lo general los árbitros lo que hacen también es llamarlos a un avenimiento, ¿verdad? Y le dicen, vaya, señores, pongámonos de acuerdo, ¿verdad? No, ¿nos avenimos aquí o no? Entonces, si pasados los 30 días, ¿verdad? De la fecha de su integración, entonces, si no hubo avenimiento de nada, ellos van a tener que dar un fallo. Y ese fallo les decía hace un momento que se denomina laudo arbitral. Y ese laudo arbitral, fíjese bien, no admite recurso alguno. Y eso lo encontramos en el artículo 511. Leámoslo, Edward, por favor. Artículo 511. ¿Cómo no, ahorita? ...511 me dijo, ¿verdad? 511. Artículo 511. Artículo 511. El laudo pone fin al conflicto colectivo y tiene el carácter de contrato o convención colectivo de trabajo. Se inscribirá sin más trámite ni diligencia en el registro correspondiente y ¿Qué su artículo vigencia está será... leyendo? Perdón, era el 512. Artículo 511. El laudo se notificará a las partes y no admitirá recurso alguno. Ok. Entonces el laudo arbitral no va a admitir recurso alguno, ¿verdad? Muy bien, ese laudo arbitral, que es el resultado en el que los árbitros deciden, tiene 3 o 4 características que podemos tomar nota de ella. En primer lugar, decir que el laudo arbitral le pone fin al conflicto, ¿verdad? Lo que diga entonces el laudo arbitral, esto se acata. Segundo, tiene el carácter de contrato colectivo. ¿Por qué tiene carácter de contrato colectivo? Porque lo que diga el laudo arbitral se va a volver ley para las partes que están en conflicto. Y precisamente, ¿a dónde está el carácter del contrato colectivo? En que en el contrato colectivo, los acuerdos a los que las partes lleguen, eso se vuelve ley y es de estricto cumplimiento. Pero si tuvimos que llegar a un conflicto, entonces se está discutiendo el contenido del contrato colectivo y hay, por ejemplo, ciertos puntos o cláusulas que el patrono, por decir algo, no esté de acuerdo. Y al final los árbitros dicen que sí, que debe de suscribirse así. Entonces ese laudo arbitral le da el carácter de contrato colectivo, porque lo que resuelva el laudo arbitral y lo que va a resolver el laudo arbitral son esas cláusulas, porque acuérdese que ahí en ese conflicto ya se ha presentado el pliego de peticiones. O sea que cuando llegamos a esta etapa del conflicto, ya el Ministerio de Trabajo, el patrono, sindicato, tienen cada quien un ejemplar de los estatutos que queremos que se aprueben del contrato colectivo, donde hay prestaciones para los empleados. Pero entonces, si ellos no se ponen de acuerdo y son los árbitros los que dicen, no, esto se va a hacer de esta y de esta manera, entonces por eso es que tiene el carácter de contrato colectivo, porque los árbitros van a decidir si esas peticiones, si esas cláusulas están bien así y ellos ordenan que se le dé estricto cumplimiento, entonces es que toma el carácter de contrato colectivo. Número 3, se inscribe sin más trámite ni diligencia. ¿Ok? Lo que los árbitros dijeron, eso se va a hacer. Y entonces se va a inscribir, porque todo lo que se hace, contratos, acuerdos, todo lo que se hace entre lo que es el trabajador, perdón, los trabajadores y el patrono, eso todo se inscribe en el Ministerio de Trabajo. El número 4 dice, siempre tendrá una vigencia de 3 años. Acuérdense que los contratos tienen una vigencia de 3 años y esos pueden estarse revisando posteriormente cada año.
para ver si las cláusulas o los acuerdos a los que ellos llegaron, es decir, el sindicato con el patrono, siguen vigentes o hay que cambiar algunos puntos o hay que aumentarle a otras cláusulas o eliminar algunas cláusulas. ¿Por qué? Porque el contrato se tiene que ir actualizando con la necesidad del tiempo. Por ejemplo, el salario mínimo antes era como de 300 y un poquito más. Pero si en el contrato colectivo ellos dijeron de que el salario, es decir, la remuneración va a ser de $350, por decir algo. Y el patrono y los del sindicato llegan a un acuerdo de que el salario mínimo en esa empresa va a ser de 350, así, entre ellos así lo disponen, eso es ley y cumplimiento para ellos. Pero ¿qué pasa ahora que el salario mínimo ha subido y anda de $365? Entonces habría que revisar ese contrato colectivo donde ya quedó sin vigencia aquella cláusula de que el salario mínimo para esa empresa iba a ser de 350. ¿Por qué? Porque ahora la ley le está poniendo 365. Entonces, como ven, ese contrato que se firmó meses atrás, 3 meses atrás o un año atrás, necesita revisarse para ir actualizando con el tiempo las necesidades, los cambios de ley, los cambios de sociedad. Por eso es que se van revisando esos contratos, ¿verdad? Entonces, esas son prácticamente las 4 características que tiene lo que es el arbitraje, ¿verdad? Y acuérdense que cuando hablamos de arbitraje obligatorio, va a tener lugar siempre y cuando se trate de servicios esenciales, que son aquellos cuya interrupción ponga en peligro o amenace poner en peligro la vida. Como que se fueran ahorita toditos los médicos, el sindicato de médicos a un paro, por ejemplo, a una huelga, ¿verdad? O que la policía se fueran todos de huelga y no hayan policías en la calle. Entonces, cuando se trate de servicios, fíjese bien, siempre va a ser obligatorio el arbitraje en un conflicto colectivo de trabajo, va a ser obligatorio siempre que se trate de servicios esenciales, médicos, policías, que con el paro o con la suspensión de labores de esta gente, ellos pongan en peligro la vida, la seguridad, la salud de una sociedad entera. Eso es bien importante. Ok, que no es lo mismo que los señores que fabrican zapatos se vayan a la huelga que aquellos que están atendiendo la salud, máximo en estos tiempos de COVID. Eso es bien importante. Entonces, esos servicios esenciales sí tienen que irse obligatoriamente a lo que es un arbitraje. Bien. Dentro de esto, quiero también que hablemos acerca, porque como ya estamos hablando, por ejemplo, de laudos arbitrales, es decir, de acuerdos, que si no hay acuerdos, el laudo arbitral exige. Vamos a hablar entonces de que cuando se logran todos esos, las pretensiones, pues, a favor de los trabajadores, la ley habla, ya lo vamos a ver en el código, habla acerca de lo que es la cláusula de exclusión, ¿verdad? Y fíjese que se considera una figura del derecho laboral, la cláusula de exclusión, ¿ah? que permitía, oiga esto, permitía a los sindicatos pactar en los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? Una cláusula. Esta cláusula se llamaba cláusula de exclusión, en la cual en el contrato los sindicatos le pedían al patrón que separara del empleo del trabajador, ¿verdad? Aquel trabajador que fuera expulsado del sindicato. Y mire qué tremendo. Usted pertenece al sindicato ahí y por algún motivo lo expulsaban del sindicato, entonces en el contrato colectivo ellos le pedían al patrono que lo quitara, pues, que lo despidiera. Por un lado, como cláusula de exclusión, pero veamos qué sucedió con esto.
los aspectos de ingresos que son relevantes, que habla de todo, que todos los trabajadores que van a ingresar a trabajar tienen que estar afiliados al sindicato. Y si no lo están, no podrán ingresar a la empresa. Fíjese bien cómo se era antes, porque esta cláusula de exclusión ya no lo permite la ley, ¿verdad? Esta era como una parte del contrato colectivo, en donde el patrono, firmando el contrato colectivo frente al sindicato, el patrono se obligaba para con el sindicato, pues, ¿verdad? Que todos los trabajadores que fueran a ingresar tenían que ser afiliados al sindicato. Y si no lo estaban, no podían entrar a la empresa. Segundo, el aspecto de despido. Si un trabajador se desafiliaba del sindicato, renunciaba al sindicato, entonces decía la cláusula de exclusión que el patrono está obligado a despedir inmediatamente al trabajador. Mire cómo funcionaba este asunto. También de la promoción o de la preferencia. Todas estas eran cláusulas de exclusión. Decía ese epígrafe de la promoción o preferencia que los trabajadores que cubrirán las plazas vacantes, fíjese bien, los trabajadores que cubrirán las plazas vacantes, el sindicato les va a entregar o promocionar un listado de las personas que el patrono contratará o que el patrono tendría que decidir con relación a promover a trabajadores y al cubrimiento de las plazas vacantes. Entonces, tenía que ser preferente, porque el sindicato le daba al patrono una lista de las personas, ¿verdad?, que el patrono podría contratar o mejorar en su condición laboral. Entonces, dicho todo esto, si usted se da cuenta por acá, si usted se fija, podrá ver de que era necesario, obligatorio pertenecer al sindicato en una empresa. Si usted no se afiliaba al sindicato, usted no gozaba de estos privilegios. Esa era la cláusula de exclusión, ¿verdad? Entonces, en la Constitución, alguien me ayuda con la Constitución, en el artículo 47 de la Constitución, si lo tiene ahí, artículo 47, veamos qué es lo que dice. Inciso cuarto. Alguien tiene la mano por ahí, me ayuda. Yo ya lo tengo, Lexibus. Démosle. Excelente, Carlos. Démosle. Empieza. Dichas organizaciones tienen derecho de personalidad jurídica. Bueno, perdón. Es 47, inciso 4. Inciso cuarto. En el caso del Ministerio Público, ¿no? Artículo 47, va. Vámonos abajito al inciso 4 de la Constitución. Sí. Las normas especiales para la constitución y funcionamiento de las organizaciones. No sé si es Leamos, eso. leamos. Dice, las normas especiales para la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales del campo de la ciudad no deben coartar la libertad de asociación. Se prohíbe toda cláusula de exclusión. Ahí está. Entonces ahora recordemos que se podía, ¿no? Pero ahora la misma Constitución dice de que se prohíbe toda cláusula de exclusión, ¿verdad? Por consiguiente, a partir de esa base legal constitucional, en ningún contrato que los trabajadores juntamente con el patrono pudiesen firmar, ¿verdad? Ni en el reglamento se puede incluir, ¿verdad? No se pueden incorporar cláusulas de exclusión, ¿verdad? Porque resulta de que al tener esas cláusulas de exclusión se atenta en contra de los derechos del trabajador que se plasman en el Código Laboral y también en las leyes afines, leyes nacionales, internacionales y convenios
vienen a vulnerar los derechos del trabajador, ¿verdad? Entonces, el artículo 47, inciso 4, dice que se prohíbe toda clase de exclusión, ¿sí? Y por consiguiente, si ahí en la ley primaria, o sea, la Constitución lo prohíbe, lógicamente no puede haber ni una ley, ni un instrumento, ni un contrato, ¿verdad? Donde se puedan meter ahora esas cláusulas de exclusión. Porque aunque se meta, y ahí podamos ver un contrato donde diga pues de que el trabajador que no esté afiliado al sindicato no tiene derecho a las prestaciones, esa es letra muerta, porque ya la Constitución lo está prohibiendo. Entonces, no hay ley secundaria que pudiese obligar a esa situación, ya que la Constitución misma, que es la ley primaria, ya lo vimos, está prohibiendo eso. Ya que la historia habla acerca de que en aquellos tiempos sí se podía. El sindicato celebraba un contrato con el patrono y podían meter esas cláusulas. Y el sindicato podría decir, mire, a fulano de tal no me le dé las prestaciones. O, señor patrono, aquí le voy a dar la lista de las personas que usted puede promover, únicamente que pertenezcan al sindicato. Y si no pertenecen al sindicato, entonces lo sentimos, pero no pueden ser promovidas, no pueden recibir los beneficios que los sindicalistas estamos recibiendo, y antes así era históricamente, pero ya ahora eso está prohibido por la Constitución y porque no es obligatorio. Ya lo vimos cuando comenzábamos a hablar de los sindicatos, que no era obligatorio la pertenencia de un sindicato. Aunque en la práctica es lógico, si usted trabaja en una empresa y usted se rehúsa a sindicalizarse, lo lógico va a ser que los mismos del sindicato le digan, vos sos patronal, sos contrario, y eso sucede entre compañeros muchas veces. Y por eso es de que, aunque tal vez la ley no lo permita, o sí, la ley lo prohíba, porque en el artículo 277 del Código de Trabajo ya se desarrolla este tema que hablaba la Constitución. Aunque la ley lo prohíbe, no van a dejar de ver algunos miembros del sindicato que lo tengan a usted por patronal, por contrario, oreja, le dicen espía, lo que quiera, solo porque no es de un sindicato. Es natural de las personas, pero la ley no lo permite. Ayúdenme, por favor, el artículo 277 del Código de Trabajo. Vamos a ver. Yo creo que Julieta lo tiene por ahí ya. Sí. Vamos a ver. Capítulo primero del contrato colectivo de trabajo, artículo 277, ¿verdad, licenciado? Se prohíbe toda cláusula de exclusión en el contrato colectivo. Por consiguiente, el patrón no podrá emplear en su empresa a trabajadores que no pertenezcan al sindicato. En los contratos individuales de los trabajadores no sindicalizados, no podrán estipularse condiciones de trabajo diferentes a las otorgadas a los trabajadores miembros del sindicato contratante. Se exceptúa el caso de personas cuyas labores lo ameriten por su jerarquía científica, artística o técnica. Ok, gracias, Julieta. Lógicamente, por la especialidad del trabajador, es que pudiese haber alguna preferencia de contratación, únicamente por la especialidad, por la pericia que pueda tener un trabajador, la experiencia. Pero de lo contrario, no se puede, porque la ley pues no lo permite. Ok, no sé si hay alguna consulta al respecto, jóvenes. Está claro como la horchata.
Bueno, entonces, esto es lo que hablábamos con relación a lo que, esto es lo que se hablaba en relación a lo que es el arbitraje, que sería la tercera etapa del conflicto colectivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la huelga. Hoy vamos a hablar de la huelga, que es la cuarta etapa de un conflicto colectivo de trabajo. No se les olvide. La primera es el trato directo. El segundo es la etapa de la conciliación. El tercero es lo que acabamos de ver, la etapa del arbitraje. Y el cuarto, que es la etapa de la huelga. La huelga es el último ratio, ¿ok? Es la última acción que si no podemos, ¿verdad? Resolver el problema y nos queremos ir de un solo a la huelga, no se puede porque nos hemos saltado los pasos que la ley establece. Y por esa razón es que los jueces de lo laboral declaran ilegales las huelgas. Y entonces de repente los trabajadores en su huelga, en sus consignas dicen, nos están quitando el derecho, nos van a reprimir. No, ya la ley establece cuál es el procedimiento a seguir en un conflicto colectivo. Acuérdense que hay conflictos individuales de trabajo, que eso lo vimos en la 1, donde el conflicto se genera entre usted y el patrono, podría ser por un despido. Pero acá el conflicto se llama conflicto colectivo, porque este conflicto colectivo ya es el sindicato versus el patrono. Entonces, como ven, los procedimientos de ley son totalmente diferentes, no son iguales, son diferentes. Y hay que agotar estas etapas. Bueno, entonces como hagamos de caso de que no se pudo resolver en las anteriores etapas, vamos a ver qué dice la etapa número 4. ¿Sí? Y la etapa número 4 habla de la huelga. Habla de la huelga. Y esa la podemos ir por ahí subrayando en el artículo 527 del Código de Trabajo. 527. ¿Sí? Vamos a ver el significado de la huelga jurídicamente y lo vamos a ver también doctrinalmente. Cuando hablamos de la huelga en una forma doctrinal, esta palabra viene del verbo holgar, ¿sí? Que significa no trabajar. ¿No? Holgar, que significa no trabajar. Entonces, la palabra holgar viene del antiguo folgar, y del latín folicari, que significa alentar, vivir, descansar, detenerse un momento, ¿verdad? En sentido figurado, también quiere decir respirar, tomar aliento después de una fatiga. Eso es lo que quiere decir. Folicari, huelga, viene de holgar y quiere decir tomar aliento después de una fatiga, es decir, parar, descansar. Entonces, también la palabra holgar tiene un sentido que lo relaciona más directamente con la carencia de trabajo u ocupación, ¿verdad? Holgar, está holgado, dice. Está pausado del trabajo o de su ocupación. De ahí viene la palabra, pues, huelga. El jurista, el autor Guillermo Cabanelas, que es uno de los juristas o comentaristas del derecho, define la huelga como la cesación colectiva y concertada del trabajo. Es decir, se cesa la actividad de trabajar, pero de forma concertada, es decir, no solo uno. ¿Qué tal si solo usted se va a la huelga en el trabajo? Lo van a despedir. Sería bien feo eso. Pero por eso es concertada, porque se hace en grupo. Si yo ceso mis labores, lo más seguro es que me van a despedir. Pero si todos los empleados, o por lo menos la mayoría de los empleados cesan labores, se le va a poner serio al patrono porque no los puede despedir a todos y porque la huelga se está haciendo
en el sentido de cesar labores de forma concertada. ¿Sí? Y también la huelga implica pues el abandono de los lugares de labores, ¿verdad? De forma injustificada o la negativa a reintegrarse a las labores por parte de los trabajadores. Y esto de la huelga, de detener por un momento el trabajo, se hace con el objeto de obtener determinadas condiciones que se están pidiendo a sus patronos. Y por consiguiente, a través de la huelga, se ejerce presión. Se ejerce presión a la parte patronal, ¿verdad? Entonces, esto de la huelga tiene también su asidero, no solamente en el artículo 527, sino que tiene su asidero también, lógicamente, un asidero primario, pues, en la Constitución, en el artículo 48. No sé quién tiene por allá la mano en la Constitución y me ayuda. A ver, Reinita, abra la Constitución. Artículo 48. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de haberse procurado la solución del conflicto que los genera mediante las etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que estos se inicien. La ley regulará estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio. Excelente. Vamos a ver si pusieron atención. ¿Cuál es la diferencia, Glorita Zelaya, entre huelga y paro? La huelga es la que realizan los trabajadores para cesar para cesar de prestar un servicio, y el paro es el que realizan los patronos para cesar también de prestar los servicios. Pero bueno, el artículo que leyó hacía referencia de que prácticamente cuando es ilegal hacerla. ¿Será cierto, Diego José, lo que está diciendo Glorita? Sí, yo tenía entendido eso, de que la huelga son las que realizan los trabajadores y el paro son los que realizan los patronos. Perfecto. Así es la cosa, jóvenes. Y así lo dice el artículo 48 de la Constitución, ¿verdad? Es decir, desde la Carta Magna a los trabajadores se les da el derecho a huelga y a los patronos se les da el derecho de paro, ¿sí? Todo esto lo dice el artículo 48 de la Constitución para que ellos ejerzan ese derecho, ¿verdad? Para presionar sobre algo que ellos quieren conseguir, y no será necesaria la calificación previa, dice el artículo, ¿verdad? Siempre y cuando, lo que estaba diciendo en ese momento, se agoten las etapas de solución pacífica que establece el Código de Trabajo, que son las tres anteriores que hemos estado viendo: trato directo, conciliación y arbitraje, ¿sí? Entonces, esta huelga o paro trae efectos, y esos efectos se van a retrotraer desde el momento en que se inicia la huelga o el paro. Entonces, como ven, lo hallamos en la Constitución como la Carta Mayor, pues, o sea, la Carta Magna, la ley suprema, la supremacía. Y el Código, en su artículo 527, lo define también. Y dice en el artículo 527, huelga es la suspensión colectiva del trabajo. Tiene que ser concertada por una pluralidad de trabajadores con el propósito de obtener una finalidad determinada. Así dice ahí. El artículo 528 habla de las huelgas que este Código de Trabajo está reconociendo. Entonces, aquellas huelgas que tengan finalidades como las siguientes son las que el Código reconoce. Primero, la celebración o revisión de un contrato colectivo de trabajo. Fíjese bien. Ya la ley define los rubros sobre los cuales puede versar el objetivo de una huelga.
Primero, la celebración, dice el artículo 528, o revisión del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es lo que estamos tratando ahorita? Porque ahorita lo que estamos hablando, hemos venido hablando, es que ahora que el sindicato ya existe, ya tenemos la personería jurídica, ya está publicado en el diario oficial. Ahora la reunión es del sindicato con el patrono para pedirle que se celebre un contrato colectivo de trabajo. Entonces, como ven, el primero, el ordinal primero, habla entonces de que la huelga se puede dar con el objeto de celebrar o revisar un contrato colectivo de trabajo. En el segundo, también en el segundo, dice de que la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo va a ser otro objetivo que se persigue a través de la huelga. Primero, si se habla de una celebración o revisión de un contrato colectivo. Segundo caso, cuando sea para la celebración o revisión de la convención colectiva de trabajo, ¿sí? Entonces, si usted ve en el ordinal primero, habla de la revisión y habla también de la celebración de un contrato colectivo. Y en el 2 habla de la celebración también y habla de la revisión, pero de una convención colectiva de trabajo. Pregunto yo acá, le vamos a preguntar a Ruth. En el primero dice celebrar un contrato colectivo y en el segundo dice celebrar una convención colectiva. ¿Cuál es la diferencia entre contrato colectivo y convención colectiva, Ruth? Si no se acuerda, Ruth, dígame a quién le puedo preguntar. Deme un nombre de los que están ahí. A Gloria. Vamos a ver, Glorita. Pasamos, no, mentira. Recuerdo que el contrato colectivo es el que se celebra entre los trabajadores, entre un grupo de trabajadores y el patrono, y la convención colectiva habíamos dicho de que era la que se celebraba entre patronos. ¿Es verdad, Fino? Quiero ver por qué saca 10 Fino. Vamos a ver. Explíquenos aquí. Es que lo que pasa es que contra la celebración o la revisión o celebración del contrato colectivo hace referencia a que está la parte patronal y el conjunto y la colectividad de trabajadores, mientras que la convención hace referencia a la, ¿cómo se llama?, asociación profesional tanto de sindicatos como de trabajadores. Cuando estamos hablando de celebración de un sindicato versus el patrono, es un contrato. Y cuando estamos hablando de la celebración entre sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos, entonces se llama convención. Entonces, por eso es que ustedes ven en los ordinales 1 y 2 que la huelga se puede dar en los casos ya sea de una celebración o revisión de un contrato o en una revisión o celebración de una convención, ¿sí? Y el tercer ordinal dice la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Cuando habla de la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores, el atarrayazo es amplio cuando, por ejemplo, se le están vulnerando algunos derechos, ¿verdad? Algunos derechos con relación a las prestaciones de ley o contractuales que el patrono pueda estarle negando o fallándole, pues, a los trabajadores, ¿verdad? Muy bien.
Veamos qué dice el artículo 529. ¿Me ayudan? Es cortito. Sección séptima de la huelga, artículo 529. El acuerdo de huelga debe de ser aceptado por votación secreta. Si la huelga fuese decidida por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento que tuviese afectado el conflicto, tal decisión obligará a todo el personal. Cuando hubiese sido aceptada por menos de la mayoría absoluta, el sindicato y los trabajadores intervinientes en el conflicto estarán obligados a respetar la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a la huelga. En todo caso, esta minoría deberá representar no menos del 30% de los trabajadores afectados por el conflicto. En la reunión en que se adopte el acuerdo, se elegirá al comité de huelga. Dichos acuerdos serán notificados a la otra parte por medio del director general de trabajo dentro de los 7 días siguientes de haber sido adoptados. El comité de huelga será negociador de la solución del conflicto planteado. Servirá de informador de los trabajadores y del órgano de comunicación con las autoridades. Correcto. Ahí estamos. La huelga se determina, ¿verdad? Tomando de acuerdo la votación secreta. Y por consiguiente debe de ser aprobada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento, pues, que esté afectando el conflicto. Por consiguiente, para tomar esa decisión de huelga en esa reunión, se va a determinar por el 51%, es decir, una determinación no calificada, sino pues natural, 51%. Si la decisión es acordada, ¿verdad? Sin reunir esa mayoría de huelga, entonces lo que va a suceder es que la huelga va a ser declarada ilegal. Acuérdense que para la toma de todas esas decisiones hay que contar pues con la autorización de la Asamblea General, con todos los miembros del sindicato, se levanta acta, ellos firman el acta y si de la totalidad del quórum, el 51% para arriba dice que nos vamos a la huelga, entonces es correcto. Pero si no, el problema es que la huelga puede ser declarada ilegal. ¿Y quién declara ilegal la huelga? ¿Me ayudan con el artículo 546, por favor? ¿Quién es el que califica la huelga? Es decir, si esa huelga es legal o es ilegal. Démosle, Julieta. Sección novena de la calificación de la huelga y el paro. Artículo 546. Para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Entonces, quienes califican la huelga de legal o ilegal será entonces el juez de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Quiero preguntar algo acá. Según este artículo, dice que son los jueces de lo laboral y que también son los jueces de primera instancia. ¿A quiénes se les llama jueces de primera instancia? ¿Y por qué tendría que ser un juez de lo laboral o un juez de primera instancia? Josué Iraeta sabe, preguntémosle. Él está en los juzgados. Buenas tardes. Buenas tardes. Entendería que a los jueces que se les denomina de primera instancia son los que conocen, o sea, de primera mano el conflicto, el procedimiento que se lleva ya a instancias judiciales. Entonces, por ejemplo, aquí en San Salvador, por decir algo, el juez primero de lo laboral, segundo de lo laboral, son los jueces de primera instancia. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Solo eso? Sí. Pero es que aquí, Josué,
El artículo 546 dice, aquí habla de dos clases de jueces. Habla del juez de lo laboral y los jueces de primera instancia. ¿Cuál sería la diferencia? Diferencia, pues, razón de la materia realmente, porque de primera instancia hay varios juzgados, pues, por ejemplo, civil, de familia, en materia penal también hay juzgados o tribunales de primera instancia, ¿verdad? Entonces, en materia laboral, los juzgados de lo laboral, y entendería que, por ejemplo, civil, los juzgados de lo civil podrían ser uno de los juzgados que pudieran tener jurisdicción en lo laboral hasta cierto punto, ¿verdad? Pero usted me dirá. ¿Alguien más nos ayuda? Fino, ¿qué entiende de esto? Lo que yo entiendo es que, vaya, cuando se refiere a los jueces de ¿cómo se llama? De lo laboral, me imagino que son aquellos que tienen como sus dependencias, por así decirlo, aquí, que tengan dependencias propias, por así decirlo, como aquí es en San Salvador. Y cuando hace referencia a jueces de primera instancia, si no me equivoco, hace referencia a aquellos lugares a donde no tienen dependencia, más que todo como un pueblo o algo por el estilo. Ajá. ¿Y Reinita Paniagua qué dice? Sí, bueno, y creo que ahí sí, bueno, opino igual que Diego, porque entendería que sería de primera instancia cuando no hay específicamente como un juzgado de lo laboral. Pero aquí en San Salvador hay de lo laboral, hay como 5 o 6. Aquí hay bastantes. Ven toda la zona metropolitana, las ciudades de la redonda. Vaya. Les voy a explicar. Cuando dice, vamos a ver, Julieta. Bueno, no sé si tendría que ver con eso. Vaya. En el caso de estos juzgados, porque ven materia civil, pienso yo que tal vez podrían tener esa facultad porque ¿Cuál es juzgado? Los de primera instancia, perdón, licenciados jueces de primera instancia, porque no sé dónde? si... ¿De qué lugar? Bueno, de San Salvador. Bueno, con respecto a la pregunta que estaba haciendo. Claro, claro. No sé si es porque tienen esa facultad ultra petita, creo, que cuando uno puede pedir algo más allá de lo que es que tengo la idea, porque tengo la idea, es que más, eso, ajá, porque, o sea, ellos tienen facultad para, como estaban diciendo mis compañeros, para solo lo civil, ¿verdad? Pero en el caso que se pida más allá, yo creo que ellos tienen competencia según por la sala, pero no estoy segura. Es que ese tema más o menos lo vi el ciclo pasado, licenciado en una materia, entonces por eso es que tengo más o menos la idea, pero no sé si estoy más o menos ahí equivocada o alejada. No, muy bien, participemos todos. ¿Y Gabriela Aguirre qué dice? Yo no tengo muy clara la idea de en qué momento es que conoce el juez de primera instancia, y creo que confundiría más las ideas. Confundiría más a los compañeros. ¿Y Fátima Moreno? Ya se fue Fátima. Aquí estoy, licenciado, pero igual yo siento que no lo tengo muy claro. Bien. ¿Y Lisbeth Coto? Ya se fue Lisbeth. No, aquí estoy, licenciado. Aquí va, vamos a ver, pues. ¿Qué artículo dijo? Es que aquí estoy pasando lista yo. Ah, vaya. El 546.
Gracias, Liz, gracias. Es que me estaba cambiando, no alcanzaba a escuchar. Es que acaba de venir de trabajar, venía manejando. 546, ahorita. De la clasificación de la huelga y el paro. Artículo 546. Para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro, serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de la primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Bueno, entonces la pregunta es, Lisbeth, ¿cuál es la diferencia entre un juez de lo laboral y un juez de la primera instancia, como dice el artículo? ¿Por qué dice que son competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia? Ahí estamos preguntando ese detalle. No. Espérame, no me rindo. No se rinda. Ajá. O le preguntamos a Alejandra Iraet. Sí, está bien. Pues, preguntémosle a Alejandra. ¿Qué opina Alejandra? Cuando no, para mí sería una diferencia, es que cuando no hay, ¿cómo se llama? Un juzgado de lo laboral. Y allí conocería el de primera instancia, a mi parecer, Lee. ¿Y a dónde hallamos ese de primera instancia? ¿Quién puede ser? Porque así dice, vea. O puede conocer un juez de lo laboral o un juez de primera instancia, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esos dos clases de jueces que van a conocer en lo laboral? Porque la ley habla de dos clases de jueces. Es que yo tengo entendido, Lee, que los de primera instancia solo va a conocer de la materia, ya sea de civil o de penal, ¿verdad? Así como dice uno de mis compañeros. Y la otra diferencia es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Laboral, va a conocer, son especializados en materia laboral. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces, para usted, ¿quién calificaría? ¿El juez de lo laboral o el de primera instancia? Para mí los dos, Lee. Dos. ¿Y cómo saber si voy a buscar al juez de lo laboral o me voy a abocar al juez de primera instancia? El que caiga. A ver, Glorita está levantando la mano. ¿Y quién más? Sí. Es que vaya, lo que es que sucede... ahorita que escuché, perdón. Dale, Gloria, dale, creo que vamos en la misma sintonía. Ahorita que escuché que usted dijo de que en San Salvador hay juzgado de lo laboral, pero estaba buscando cuántos juzgados de lo laboral hay y estoy viendo según la ley orgánica que hay 4. Uno en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Nuevo San Salvador y San Miguel. Supongo que en los departamentos, municipios donde no hay juzgado de lo laboral, entonces ahí sí le corresponde al juzgado de primera instancia, al juez de primera instancia y no a un juez de lo laboral donde sí hay sedes. Excelente. Ahí le voy a poner un punto. Un punto menos. Vaya, miren, eso es que en la ciudad de San Salvador tenemos, si mal no recuerdo, son 6 juzgados de lo laboral. Fíjese bien. Y estos juzgados de lo laboral ven todo lo que es materia laboral en San Salvador y en los alrededores de San Salvador. Pero ¿qué pasa
cuando no hay un juzgado de lo laboral, por decir algo, en Hilo Vasco, vaya, se me ocurre. En Hilo Vasco se está dando un conflicto colectivo de trabajo y la empresa, el alfarero, porque ahí hacen cosas de barro, los trabajadores del sindicato del alfarero se van a la huelga. Y se van a la huelga. Entonces ustedes como abogados de la parte patronal van a ir a demandar a ese sindicato que se fue a la huelga. Pero como no es jurisdicción de San Salvador, sino que es una jurisdicción fuera de San Salvador, vamos a buscar si hay juzgado de lo laboral ahí. Y cuando vamos a buscar a la cabecera departamental, que en este caso es en Suntepeque, nos damos cuenta que no hay jueces de lo laboral. Entonces, cuando en el interior de la República no hayan jueces de lo laboral, entonces la demanda va a ser ante un juez de primera instancia. Eso se le llaman juzgados mixtos. Son jueces, así se le llama, en las cabeceras departamentales. Hay diferentes materias de juzgado. Ahí vamos a ver, voy a hablar de Sensuntepeque. Sensuntepeque es la cabecera departamental del departamento de Cabañas. Entonces, en ese Sensunte, ahí va a ver usted un juzgado de familia. Ahí va a ver usted, en Sensuntepeque va a ver usted un juzgado de familia. Va a haber ahí juzgado de paz, por ejemplo, y otra clase de juzgados que están dentro de la jurisdicción para resolver todas clases de conflicto. Pero como en Hilo Vasco, por ejemplo, se dio el paro, el sindicato de trabajadores de la industria del barro se fueron a la huelga, no al paro, sino a la huelga. Entonces yo como patrono los voy a demandar. Pero yo busco y no hay un juzgado de lo laboral. Ahí solo están en San Salvador, por ejemplo, concentrados. No puedo venir hasta San Salvador por la jurisdicción, porque el hecho no se está dando en jurisdicción de San Salvador ni en las zonas de a la redonda. Se está dando en Cabañas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo voy a acudir. Si no hay juzgado de lo laboral, voy a acudir a un juzgado mixto, así se llama. Y se llaman juzgados de primera instancia. Porque los jueces de los juzgados de primera instancia que existen en esos lugares, así fuera de San Salvador, ellos ven civil, ven penal, inquilinato, laboral. Son materias que están bajo la jurisdicción que las puede conocer un juez de primera instancia. Así se le llama en los pueblos, allá en las cabeceras departamentales. Entonces, cuando dice que quien puede calificar la huelga, la legalidad o la ilegalidad, es el juez de lo laboral, o también pueden los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo laboral. Entonces ahí vemos a dos clases de jueces. El juez de lo laboral, que es el juez natural que hay en San Salvador. Aquí sí. Pero ya les pongo el ejemplo. Allá en Hilo Vasco se genera el conflicto. Allá no hay juzgado de lo laboral. Donde no exista un juzgado de lo laboral, nos vamos a ir a un juzgado de primera instancia. Con jurisdicción en lo laboral, que son los mismos jueces de lo civil o los mismos jueces de lo penal, que también tienen jurisdicción en lo laboral. Esos son los juzgados de primera instancia, así se les llama, que están fuera de San Salvador, que están en los lugares más alejados de la zona metropolitana o de los municipios que rodean el departamento de San Salvador. No sé si me han entendido la diferencia. Quiero que quede clarito. Y como bien decían ustedes, y ya casi me lo decían completo, ¿verdad? Así es. Donde no hay juzgados de lo laboral, no hay un juez de lo laboral. Y entonces, ¿quién me va a resolver el conflicto? Me voy a la cabecera departamental y ahí hay juzgados de primera instancia. Esos jueces ven jurisdicción civil, ven jurisdicción laboral, ven jurisdicción penal, ven jurisdicción de inquilinato y otras materias afines a lo civil, ¿verdad? Esos son los jueces de primera instancia, que son los que van a conocer en relación a los conflictos colectivos de trabajo. Por esa razón es que el artículo
546 dice, dice que para calificar la huelga, si es legal o ilegal, puede ser después de lo laboral, entonces ya se le viene a la mente, tendría que ser en San Salvador y sus alrededores, en los municipios de la Redonda. Y cuando dice, y los jueces de primera instancia, que se le venga a la mente, donde no hay un juzgado de lo laboral, me voy a un juez de primera instancia. Ok, yo creo que hoy sí me han agarrado la idea. Bien, entonces estábamos viendo esta situación acá de conformidad a lo que establece el artículo 540 y 46, ¿verdad? También el Código de Trabajo habla acerca de las huelgas por minorías, ¿verdad? Y estas están contempladas de la forma inversa a las huelgas de las mayorías. Entonces vamos a decir que las huelgas por minorías son las que están por debajo del 30% de los trabajadores afectados en el conflicto. Y de esto pues habla el artículo 529. Que habla del acuerdo de huelga debe ser aceptado por votación secreta, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar entonces de este tipo de huelga que será también por minorías. En el inciso tercero. En la reunión en que se adopte el acuerdo se elegirá el comité de huelga. Dichos acuerdos serán notificados a la otra parte por medio del director general de trabajo dentro de los 7 días. Cuando hubiese sido adoptado por menos de la mayoría absoluta, ahí habla en el inciso tercero, cuando hubiese sido adoptado por menos de la mayoría absoluta, el sindicato y los trabajadores intervinientes en el conflicto estarán obligados a respetar la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a la huelga. No es que los van a obligar, veamos, si es por minoría y la gran mayoría va a trabajar, entonces no pueden obligar a los que quieran seguir ejerciendo sus labores. Entonces, esta minoría en todo caso deberá representar no menos del 30% de los trabajadores afectados por el conflicto. Aquí hay una figura que, si bien es cierto, nos habla de la huelga, es una figura bien adversa, llamémosle así, a la naturaleza de la huelga. Porque cuando hablamos de una huelga que ha sido convocada y aprobada por mayoría, entonces todo el mundo se me va a la huelga. Pero dicen 2 que 3, no, yo quiero trabajar. No, señor, usted va a estar por ahí sentado. Ahí no hay problema. Pero contrario censo, ¿verdad? Que sea una huelga por minorías, entonces estos no pueden obligar al otro segmento que es mayor que ellos a que también cesen sus labores. Ellos pueden estar como una minoría haciendo el ejercicio de la cesación de sus labores en huelga de minoría, ¿verdad? Pero en este caso, si la gran mayoría está trabajando, entonces no pueden ellos impedir al resto de los compañeros que quieran seguir laborando. Esa es la diferencia como tal. Entonces, para esto se va a nombrar, ya lo leímos, un comité de huelga. Ellos ahí en asamblea decidieron irse a la huelga, hay que nombrar un comité de huelga. ¿Para qué va a servir el comité de huelga? El comité de huelga va a servir para negociar la solución del conflicto planteado. Vamos a nombrar aquí unas X personas y estos son los que van a sentarse con el patrono a negociar. Entonces, cuando estos negocian con el patrono y si llegan a un acuerdo, pues hasta llegamos. Y si no, pues vamos a luchar hasta donde se pueda. También el comité de huelga tiene por finalidad informar al resto de los trabajadores de cómo va el estado del conflicto, cómo se va desarrollando. Si va para largo, si creo que ya va a estar, si de 10 puntos ya vamos por el 7º ganado, conquistado, o la cosa está seria. Entonces, ¿qué fue lo que se resolvió con la parte patronal en la reunión que se tuvo?
Entonces, este comité de huelga debe de informar a los trabajadores el estado del conflicto. Y en el literal C dice que el comité de huelga va a tener también como finalidad ser enlace. Es el enlace de comunicación con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si usted se ha dado cuenta de todo lo que hemos venido hablando, podrá percatarse de que siempre en medio de todo este conflicto colectivo está metido el Ministerio de Trabajo. Ellos deben de estar enterados, ellos deben de tener conocimiento desde la primera etapa que se abre, que es el trato directo, hasta la cuarta etapa, que es la huelga. En todas las etapas, si usted se ha percatado, interviene a la par el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Trabajo va a estar en medio de lo que esté aconteciendo con relación al estallido de la huelga, ¿verdad? Ahora, el artículo 534 dice que la huelga debe limitarse a la suspensión pacífica. No es que ya me voy a la huelga y le empecé a quebrarle todos los estantes al patrono, ¿verdad? No, 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 es otra cosa. Debe desarrollarse de forma pacífica, dice el artículo 534. El artículo 538 dice, durante la huelga, las autoridades públicas tienen a su cargo la vigilancia del desarrollo pacífico del movimiento. Huelga no es sinónimo de agarrar a pedradas a nadie, ¿verdad? De destruir propiedades. Por ejemplo, esos que andan, que salen a la marcha o se ponen en huelga a manchar paredes y a destruir la propiedad privada. Eso no es legal, eso no es así. La huelga se desarrolla de forma pacífica. Es que ya nos fuimos a la huelga y empezamos a quemar llantas y el fuego y quebramos la oficina del patrono. No, 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 eso no es así. No tengamos como el concepto de huelga, violencia o equivalencia. Decir huelga es decir violencia. No, no. La huelga tiene que ser pacífica, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder con la huelga únicamente dentro de esa forma pacífica es que se van a ver suspendidos toditos los contratos individuales del trabajo. Mire, uno de los efectos de la huelga es que suspende todos los contratos individuales de trabajo, ¿sí? Salvo excepciones legales, pero por lo general los contratos individuales de trabajo se van a suspender durante la huelga esté en su función, ¿sí? Entonces el patrono no puede en estas condiciones contratar nuevo personal. Ah, se me fueron 30 a la huelga, pues necesito 30 trabajadores y esto que se han a un lado. No se puede. Veamos lo que dice el artículo 532. Artículo 532. Veamos qué es lo que dice Edward. Artículo 532. Artículo 532. Dentro de los 7 días contados a partir del estallido de la huelga, el director general de trabajo, a petición de parte y previa cita del sindicato que hubiese declarado la huelga, determinará el número, clase y nombre de trabajadores que permanecerán en la empresa para la ejecución de labores cuya suspensión pueda perjudicar gravemente o imposibilitar la reanudación normal de los trabajos o afectar la seguridad o conservación de las empresas o establecimientos. Okay. Veamos el 533, Ruth. Artículo 533. Los trabajadores determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior estarán obligados a desempeñar las labores que el director general de trabajo les señale. Si no cumplieren, el patrono podrá despedirlos sin responsabilidad de su parte. En este caso, el patrono pedirá al director que designe a otro, o si lo prefiere, solicitará a dicho funcionario autorización para contratar nuevos trabajadores que sustituyan a los despedidos. Ok. Esto es en el caso de que la huelga, por ejemplo, uno de los ejemplos podría ser que el juez la declare ilegal, ¿vea?
Entonces el patrono ni así no puede él contratar a otras personas o a nuevo personal si no lo hace mediante la intervención del director de trabajo. Entonces, como ven y recalco, en todo esto que estamos viendo, el director general de trabajo está ahí, ¿verdad? Está presente en cada una de las etapas. Y todo tiene que hacerse también informando al director y que el director tiene que darse cuenta, ¿verdad? Informado de cómo es que se va evolucionando el conflicto. ¿Sí? Entonces, según el artículo 528, tenemos entonces en el Código de Trabajo que se establece que las huelgas que se van a reconocer y son aquellas únicamente que tengan las finalidades siguientes. La celebración, que fue que ya lo vimos, solamente de una celebración o una revisión de un contrato colectivo de trabajo. Solo son 3. Segundo, la celebración o revisión de una convención colectiva de trabajo. Y tercero, la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Entonces las huelgas son reconocidas en el Código de Trabajo únicamente que tengan estas 3 causales, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esas son las huelgas que van a ser reconocidas por el Código de Trabajo. No pueden haber otras finalidades más que solamente esas 3. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta respecto a alguna inquietud. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿O algo que usted quiera comentar, agregar, quitar? ¿Todo bien? Pues todo lo entendimos ya. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá con la clase. Y el día miércoles vamos a comenzar, como dije al inicio, con la ponencia del grupo 1, en su orden el grupo 2. Y ahí ustedes van a tener la iniciativa de la mejor presentación, el mejor trabajo, el mejor ponente, porque ahí va la nota que se va a complementar con el trabajo que ya me presentaron y con la ponencia que van a hacer de la investigación que han realizado. Y el que expone va a defender al resto del equipo. Comenzamos el día miércoles entonces con el grupo número 1 para que ya estén listos, se alisten. Y les voy a pedir por favor que entremos a las 5 en punto, que seamos puntuales a las 5 en punto para que nos alcance el tiempo. ¿Ok? Si no hay más que hablar o preguntar, desearles buenas noches a todas y a todos. ¿Verdad? Muchas gracias, Lic. Cuídense entonces. Nos vemos mañana en el trabajo, Reinita Paniagua. Adiós. Gracias. Buenas noches, licenciado. Cuídense, cuídense. Hola, Lic. Yo le quería preguntar algo. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Lic. Hola. ¿Dónde está que no la veo? Aquí estoy. Hoy sí, vaya, hoy sí. Hola, Lic. Mira, yo le quería preguntar algo. No sé si usted... ¿Perdón? ¿Qué es Finotex? Finotex es en donde trabajo. Es una empresa exportadora de textil. Dígame, Gabriela. Mire, le quería preguntar, no sé si yo he entendido mal, si usted es el encargado de ver las horas sociales. En la facultad sería yo uno de los encargados porque hay diferentes lugares donde poder hacer las horas sociales. Pero sí tengo espacio en mi oficina. Lo único que ahora tengo 2 muchachas. Reinita es una y otra compañera que no está en el grupo acá de ustedes es la otra.
Al nomás salga Reinita, por ejemplo, o la otra muchacha, usted pudiera aprovechar y entrar y hacer sus horas sociales ahí. Ajá, es que fíjese que en mi caso, bueno, he estado buscando lugares externos para hacer las horas sociales porque como yo trabajo, lastimosamente no tengo como el tiempo durante el día para yo poder hacer mis horas sociales. Entonces, me pasaron el contacto de